Bueno, buenas tardes, noches, dijo acá. Yo le voy a agradecer también a la secretaria general de la FATPREM, que está acá presente, Carla Gaudensi, por también prestarnos este lugar siempre y siempre abrirle las puertas a los medios populares y comunitarios. La verdad que para los medios populares y comunitarios es muy importante tener un sindicato que nos acobije. Bueno, yo voy a tratar de hacer un análisis que es bastante complejo, así que ténganme paciencia, sobre la realidad comunicacional o el ecosistema comunicacional que tenemos hoy en la actualidad. Pensar comunicación, derechos humanos, democracia, sin duda es pensar concentración de medios, lawfare, violencia mediática, fake news, y todos esos términos, linkearlos además con lo que hoy tenemos como con el advenimiento de la comunicación digital. Digo, no solo los portales digitales, sino las redes sociales digitales y las plataformas. Hay ahí una realidad comunicacional que sin dudas hay que empezar a analizar y a poner en contexto y a ponerle también un marco. Antes de seguir con la intervención voy a hacer una aclaración para que se entienda por qué hablamos de linkear todos estos términos juntos. Y es que en varias de las causas del lawfare que se llevan adelante hoy, entre las cuales está la causa de vialidad, por ejemplo, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchas de las pruebas que se utilizan en esas causas son notas periodísticas tomadas o de sitios web o de medios tradicionales que con el tiempo se fue comprobando que eran noticias falsas, pero que sin embargo siguen siendo parte de las pruebas en esas causas. Digo, de esto hablamos cuando hablamos de linkeo y por qué este ecosistema comunicacional termina en persecución política, proscripción, encarcelamiento a dirigentes y dirigentes populares. Dicho esto, voy a empezar el debate diciendo que, yo sé que Aran no va a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, el panel es para el debate. Voy a empezar diciendo que la punta del ovillo por donde hay que tirar es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para arrancar el debate, para mí, el piso de derechos desde donde tenemos que empezar a discutir cualquier otra herramienta de regulación o cualquier otra herramienta que involucre este nuevo ecosistema comunicacional que tenemos hoy, tiene que partir del paradigma de que la comunicación es un derecho humano. Ese es un derecho que nosotros adquirimos a base de muchos años de lucha popular. Digo, y en ese sentido es muy difícil dar otros debates si esa ley o ese paradigma no está vigente, si ese piso de derechos no se tiene en cuenta. Pensamos en la ley de servicios de comunicación audiovisual y pensamos en una ley cercenada justamente por ese poder judicial que lleva adelante el lawfare. Digo, corporaciones mediáticas estigmatizando la ley de manera constante en complicidad con un poder judicial que a fuerza de amparos digo, frenaba la ley en favor de una derecha que después asumió en el 2015 con un Mauricio Macri que como primer medida de gobierno lo que hizo fue ir en contra de esa ley y cercenarla en sus artículos troncales. Digo, esto es algo que más o menos ya conocemos todos, pero en sus dos artículos troncales que eran justamente los que tenían que ver con ir en contra de la concentración mediática, los que garantizaban la democratización de la palabra. Por eso digo, como punto de partida para discutir todo el resto, digo plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya, ahora, ayer, digo, para poder empezar a debatir. ¿Y por qué digo, lo planteo así? Esta realidad comunicacional que vivimos hoy, la proliferación de los discursos de odio, la proliferación de la fake news, la concentración mediática, la violencia mediática, digo, el lawfare, todo esto es hijo del cercenamiento de un derecho que es el derecho humano a la comunicación, que es el derecho humano a la comunicación.
digo, con un poder judicial que no solo cercenó el derecho a la comunicación, sino que frena medidas en contra de los formadores de precios, un poder judicial que, digo, que frena decretos como el 390, digo, que es el decreto por el cual no se podía aumentar durante un momento tan difícil, el 690, perdón, con la pandemia, no se podían aumentar los servicios de comunicación. Bueno, es la realidad comunicacional que tenemos hoy. Y esto es lo que vino a hacer la derecha cuando asumió Mauricio Macri, que fue, entre todos los retrocesos de derechos que tuvimos, este fue uno, a mi entender, después lo debatimos en el panel, uno de los más importantes, porque garantizaba justamente la democratización de la palabra, porque garantizaba el derecho humano a la comunicación, que después iba a poder intentar de alguna manera tener otras miradas y otras voces de muchas de las cosas que fue construyendo la derecha para llegar al lawfare o a la persecución de dirigentes y dirigentes. Digo, después de esto, después de tener esto claro, de tener este punto de acuerdo, me parece que ahí sí podemos empezar a hablar y a pensar sobre regulaciones, o digo regulaciones y pueden ser herramientas que tengan que ver con cómo garantizamos el derecho humano a la comunicación en las redes sociales, en las plataformas, cómo democratizamos la pauta, cómo democratizamos el acceso al papel para los medios impresos, cómo garantizamos medios con paridad de género. Digo, tenemos un montón de luchas de acá para adelante que tienen que ver con este derecho humano a la comunicación. Y en eso sí estoy de acuerdo, no tienen que ver tanto con la libertad de expresión, sino con el derecho humano a la comunicación. Me parece que ese es el eje del debate. Me voy a centrar en el caso de los sitios web, las redes sociales y las plataformas, porque tenemos como dos miradas ahí. Una tiene que ver con que, en el caso sobre todo de las redes sociales, son de alguna manera democratizadoras, digo, son de alguna manera amplificadoras de la palabra. Digo, tenemos casos, el Ni Una Menos en 2015 en Argentina, tuvo su organización en redes sociales y que principalmente en Twitter, pero que después funcionó como cascada para el resto de las redes sociales. Después ese ejemplo de cómo se comunicó y cómo se organizó también se tomó como ejemplo en diferentes partes del mundo con diferentes feminismos. Tenemos el ejemplo de en Chile y las protestas en Chile. Nos enteramos de la persecución en Ecuador y en Bolivia a través de medios digitales que amplificaban sus contenidos por redes sociales, y a través de esos medios nos llegaban a mí las violentas represiones y la persecución que estaban llevando adelante los gobiernos en su momento de Ecuador y después el gobierno dictatorial en Bolivia. Obviamente información que los medios tradicionales o los medios hegemónicos no publicaban. Entonces, en ese aspecto es sin duda una herramienta, son herramientas democratizadoras. En mi caso particular, yo dirijo Revista PPB, que es un medio nativo digital. Nacimos al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero nacimos como medio digital justamente porque la democratización del papel y el acceso al papel era caro en ese momento, ahora imposible. Digo, y en ese sentido construimos muchas herramientas desde un medio nativo digital que tenían que ver con la amplificación de la información basada en redes sociales y en plataformas. Soy directora periodística de la M530, que es la radio de las madres, con todo lo que eso significa, ¿no? Pues, la simbología que eso significa. Y mi gestión también está atravesada, si bien la radio de las madres es una AM, es un medio tradicional, mi gestión en particular está atravesada por ver cómo hacíamos que esa radio llegara a una audiencia que hoy no consume por la radio tradicional, sino que entra a través de una aplicación, que escucha a través de la radio, a través de YouTube, a través de cortes, de audiencias más jóvenes. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas para trabajar
y muchas cosas para trabajar, no sé si en términos incluso de regulación, que favorezcan a este tipo de medios desde las plataformas y las redes sociales. Ahora, también hay otra parte, para decir que no es la panacea, porque si no también estaríamos mintiendo, que tiene que ver que con esas plataformas también hay una concentración extrema, digo, solo con nombrar a Google y a Facebook, digo, tenemos un ejemplo clarísimo. En términos periodísticos tenemos el clickbait, yo no sé si todos están más o menos al tanto del clickbait, son esas notas que se manejan a través de la economía del click, digo, reciben pauta o se pautan a cuántas cantidad de veces uno hace clic en la nota. Entonces encontramos esas notas que tienen, que nos pasa muchas veces, que tienen un título que no tiene nada que ver con el texto. Digo, no sé, pasa una catástrofe en Argentina y cuando uno entra a leer el texto, la catástrofe es que sacaron Alfa de Gran Hermano. Que después preguntémonos, en línea con lo que decías vos, por qué, yo no sé si acá ven Gran Hermano, ¿por qué ese personaje de Gran Hermano tan nefasto, tan misógino y tan violento fue uno de los más queridos en el programa más visto de la televisión argentina? Digo, hablando de discursos de odio, ¿no? Pero como lo dejo como tarea para que también lo pensemos. Bueno, y sin duda la proliferación de los discursos de odio y las fake news. Yo traje 2 ejemplos. Voy a tratar de ser rápida para no sacar mucho tiempo, que nosotros hicimos con minería de datos desde la cooperativa y la revista, con minerías de datos analizando redes sociales y algunos medios de comunicación. Uno es el caso en odio, cuando la Defensoría del Público lanzaba este observatorio, que era un observatorio de investigación sobre discursos de odio, no era más que eso, ¿no? Después Miriam acá lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero era un observatorio que tenía que ver con esto, con hacer análisis, digo, con observar cómo proliferaban estos discursos de odio, pero en ningún momento tenía ni poder de censura, pero porque además la Defensoría del Público no tiene carácter vinculante. Esto siempre es importante aclararlo, porque durante las fechas previas a la salida de Nodio hubo una operación mediática muy fuerte, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que lograron que Nodio sea una paradoja, que fue que nació como un observatorio para observar noticias falsas y discursos de odio y terminó siendo estigmatizado, ¿no? Y desprestigiado mediante noticias falsas que publicaron los medios de comunicación en tándem con las redes sociales y diferentes usuarios de redes sociales. Entre los días 11 y 27 yo les cuento unos ejemplos. Lo ideal acá sería poder tener un PowerPoint para que vayan viendo, pero yo se los voy a ir contando, voy a tratar de hacerlo rápido así. Entre los días 11 y 27 de octubre, esto fue en el 2020, ¿no? Cuando se lanzó Nodio, en plena pandemia, ¿no? Cuando además teníamos conductoras que tomaban, digo, cloro en vivo, digo, como para que se ubiquen en el marco en el que nacía Nodio como una excelente herramienta de la Defensoría del Público. El medio que más notas publicó en contra de Nodio, en contra, digo, con la información falsa de que iba a censurar periodistas, de que tenía poder de censura, digo, las barbaridades que decían las notas eran tremendas. El diario que más notas publicó fue Infobae, que publicó 14 notas sobre Nodio en ese momento. Le siguió TN, le siguió Mitre, TN el radio en su sitio web, le siguió el sitio web de Radio Mitre, el diario La Voz, Clarín y Cadena 3. Más o menos todos en ese número de notas en articulación fueron publicando esta información sobre Nodio. Titulares como diputados de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente a Miriam Lewin por el organismo Nodio, la búsqueda de un Estado donde reine la censura, digo, ¿no? Bueno, así, después fuimos, esto pasaba en los medios de... Le levantaron una gacetilla de DEPA, qué raro, ¿no? Levantando a DEPA que dice repudia la creación de Nodio, el organismo de vigilancia de los medios de comunicación.
Todos eran en ese tono. Fuimos a ver qué pasaba con este observatorio en las redes sociales digitales, específicamente en Twitter, que funciona como esa cablera de noticias y después se hace cascada al resto de las redes sociales. Nos encontramos con lo que nos viene pasando en varios estudios que venimos haciendo de minerías de datos, que se nos repiten diferentes cuentas que casualmente están todas insertas en las comunidades afines en Twitter a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, a Milei, que son algunas, lo que llamamos cuentas fake. No son trolls, pero son cuentas fake. Tenemos, por ejemplo, a Mr. Pirate, que después si quieren les circulamos el usuario, solo para que sigan, porque es un lindo ejemplo para ver por dónde va direccionando el discurso la derecha. Siempre sale de ahí una línea discursiva que después se replica. Este usuario de Twitter se nos repite en muchas de las minerías de datos y en este caso decía: Nodio, la última creación antidemocrática del gobierno más antidemocrático de la historia. Lo malo es que esto recién comienza. Lo bueno es que estamos a tiempo de detenerlos, salvo que efectivamente queramos ser Venezuela. Otra de las cosas que pasó en el caso de Nodio fue que crearon una cuenta de Twitter falsa del observatorio. O sea, crearon una cuenta del observatorio falsa como si fuese la cuenta institucional. Y estas mismas cuentas fake de Twitter, o sea, esa cuenta de, por ejemplo, del observatorio falsa retuiteaba, por ejemplo, una nota como la de Cafiero que decía que Cafiero estaba en contra de la marcha opositora, ¿no? Entonces, esta cuenta falsa de Nodio la retuiteaba. Y las cuentas fake de Twitter retuiteaban a la cuenta de Nodio que había citado esa nota diciendo: acá tienen el observatorio de censura, ¿no? A favor del gobierno, Kirchner, con toda la estigmatización que podían decir. Fue una operación que realmente fue montada de una manera muy organizada entre medios de comunicación y comunidades de usuarios de Twitter, muchas cuentas fake, muchos trolls, algunas institucionales, como por ejemplo los que más fueron tuiteando sobre el observatorio fueron periodistas Cristina Pérez, Alfi y Marcelo Longobardi. Hay un tándem ahí, digo, esto va a requerir seguramente de muchísima más información, investigación, digo, pero hay un tándem que se nos viene, nosotros venimos observando siempre entre cómo funciona el medio tradicional o el medio digital y estas cuentas y estas comunidades de Twitter. Cuento otro cortito que hicimos después del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También hicimos un análisis de los hashtags que empezaban a instalar la idea del atentado falso, ¿sí? Lo hicimos desde el 5 hasta el 7 de septiembre. Lo que analizamos fue falso atentado, no les creemos nada, en un periodo de ventana de 3 días. Y recopilamos información de minería de datos de 100.000 tweets que estaban publicados. Nos encontramos con 6 comunidades, todas insertas también en la oposición política, de las cuales 2 de esas comunidades eran las más fuertes, las que tenían mayor cantidad de usuarios, y fuimos a ver qué pasaba con esas 2 comunidades. En la comunidad 2 nos volvimos a cruzar con estos mismos usuarios, había otros más, y nos llamó la atención porque la tercera cuenta con mayor actividad que tuvo esa operación discursiva fue la de la periodista Lana Montalbán. Yo no sé, que Miriam se ríe porque Lana Montalbán, por ahí muchos no la conocen, es una periodista que está radicada en Miami, que escribe para Infobae, y trabaja en Telemundo, en Unovisión. Fue la periodista que denunció penalmente en su momento a Daddy Brieva durante la pandemia, cuando Daddy Brieva ahora en contra de la marcha opositora, la denunció penalmente ante el FBI a Daddy Brieva. Y es la periodista que hizo una nota con Viviana Canosa, la que tomaba cloro en vivo, en la que dijo que no sabía si Daddy Brieva era un soberbio o un enfermo mental. A lo que Canosa agregó: para ella era un fundamentalista islámico. Esa es Lana Montalbán, la primera, la tercera en términos de cantidad de rebote, cantidad de incidencia en cómo
se instaló el discurso del falso atentado. Fue justamente en ese mismo momento que pasaba eso en las redes sociales que ese mismo lunes a la mañana, cuando se empieza a instalar en redes sociales, el periodista Lobo en La Nación, hablando justamente de este caso, circuló mucho el videíto en el que dice este supuesto atentado, ¿sí? ¿Se recuerdan ese video? De TN, perdón. Sí, de TN, sí, es de TN. Hablaba sobre el falso atentado y empezaba a instalar en un medio tradicional como TN la idea del falso atentado. Ese mismo día salió el ex agente de la CIA, Guillermo Cueto, con Eduardo Feynman, diciendo que también, abonando a la teoría de que el atentado había estado armado y que había sido un falso atentado. Después esto tuvo una denuncia de Horacio Pietragala, ¿no? Porque todas estas declaraciones tuvieron denuncia de Horacio Pietragala. Digo, ¿qué queremos decir con esto? Que es complejo. Digo, la investigación sobre el falso atentado de Cristina la pueden encontrar en revista PPB, está publicada con todos los gráficos, tenemos... y el otro es un paper que, bueno, no está publicado de manera online, pero también está. También con los gráficos, digo, es mucho más extenso, tratamos de hacerlo corto, porque lo que queremos... mi idea con estos ejemplos es que en esta realidad comunicacional que vivimos hoy, si bien va a requerir mucha más investigación, existe un tándem entre la instalación de la noticia falsa en el medio tradicional y la red social. Digo, no es solo una cualidad de la red social o de la plataforma. Sí es verdad que a través de ahí proliferan mucho más rápido y la instalación es mucho más rápido y que funciona en tándem con el medio tradicional. Pero hay una acción del medio tradicional de comunicación que muchas veces está emparentado con el clickbait, digo, pues volviendo a lo anterior, que genera estas noticias falsas, que hacen que un observatorio de investigación sea criticado y casi censurado antes de que nazca, que hacen que alguien le dispare de gatillo dos veces en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, que después funciona como prueba en una causa de lawfare. Digo, me parece que partiendo de este derecho humano a la comunicación, esta realidad comunicacional es indispensable empezar a discutirla. Digo, la podemos empezar a discutir. Creo que nada es casualidad, digo, la derecha no fue contra la ley de servicios de comunicación audiovisual porque era obsoleta, como dicen por ahí, o porque no, y tampoco fue contra Nodio porque la verdad es que era un observatorio que no iba a servir para nada. No, ponemos estas dos herramientas como ejemplo, dos herramientas que lo que venían a hacer era a frenar la concentración mediática, a investigar la proliferación de los discursos de odio y la fake news, todas herramientas que después fueron puestas al servicio de un poder judicial, de una derecha que es cada vez más violenta y más cruenta. Nada, me parece que desde este piso de derechos empezar a discutir qué herramientas, regulaciones, sitios de fact-checking, observatorios, y todo esto que nombramos que tiene que ver con todo lo que nos hace falta en términos comunicacionales, desde la democratización de la pauta y el papel hasta la paridad de género en los medios y que las mujeres y las compañeras y los compañeros en los medios cobremos lo mismo que los varones que trabajan a igual tarea en los medios de comunicación, como en todos lados, digo, pero ahora estamos hablando de comunicación. Nada, síntesis, con la ley de servicios de comunicación sola no alcanza. Sin la ley de servicios de comunicación no se puede.